Bienvenidos a Relatos Nocturnos. En las tardes lluviosas del interior del país, mi abuela siempre me contaba esta historia. La repetía una y otra vez, con la voz suave, como si cada palabra pesara en el alma. Decía que algunas historias no están hechas para ser olvidadas, sino para recordarnos lo que somos capaces de hacer, incluso cuando somos solo niños. Me hablaba de un pequeño llamado Dionisio Díaz, un niño de campo, con los pies descalzos, los ojos grandes y curiosos, y una sonrisa que podía iluminar hasta los días más grises. Vivía con su madre y su hermanita en una estancia cerca de 33. El campo era su mundo. Los días comenzaban con el canto de los gallos y terminaban cuando el sol se escondía detrás de los eucaliptos. La abuela decía que, a veces, la vida más tranquila puede esconder tragedias que nadie imagina, y aquella familia, aunque humilde, no estaba libre del dolor. El abuelo de Dionisio, el padre de su madre, había comenzado a cambiar. Antes era un hombre trabajador, respetado, pero los años, la soledad y una mente enferma lo habían ido alejando de la realidad. Se volvió arisco, desconfiado. A veces murmuraba cosas que nadie entendía. La madre de Dionisio intentaba mantener la calma, proteger a sus hijos y conservar la fe en que todo volvería a estar bien. Pero la noche del 9 de mayo de 1929, el destino decidió poner a prueba la inocencia. Era una noche fría, de esas en que el viento del campo parece silbar entre los árboles. La lluvia golpeaba el techo de chapa, y la casa estaba en penumbras. Dionisio dormía, abrazando a su hermanita, cuando un grito desgarrador rompió la calma. La abuela siempre hacía una pausa en ese punto. Me miraba con los ojos húmedos, y bajando la voz, decían: esa fue la última vez que ese niño conoció la paz. El abuelo, fuera de sí, había atacado a su hija, la madre de Dionisio, con un cuchillo. La desesperación llenó la casa. La madre, herida, apenas tuvo fuerzas para gritarle a su hijo que huyera. «¡Corre, Dionisio! ¡Llévate a tu hermana!». Y el niño obedeció. Tomó a la pequeña entre sus brazos, sin entender del todo lo que pasaba, pero sabía, muy dentro de su corazón, que debía protegerla. Corrió descalzo hacia la puerta, mientras detrás suyo se escuchaban los pasos y los gritos del abuelo. El miedo lo perseguía como una sombra, pero él no se detuvo. La lluvia lo empapaba, el barro se le pegaba a los pies, y el frío le cortaba la piel. A lo lejos, el monte se abría como un refugio oscuro. Allí se internó, tratando de esconder a su hermanita entre las ramas. Cada paso dolía, cada sonido le recordaba el peligro, pero había una luz, muy adentro de él, que lo empujaba a seguir. La abuela decía que en ese momento, Dionisio dejó de ser un niño, que en medio del terror, nació un héroe. Sabía que el puesto policial estaba a más de 1 kilómetro, un camino largo, de barro, sin luz, sin ayuda. Y aún así, sin soltar a la niña, comenzó a correr. El cielo rugía con truenos. Los perros ladraban en la distancia, y cada sombra parecía tener vida propia. Corrió hasta que sintió un ardor profundo en el pecho. El abuelo lo había alcanzado. Un tajo, una herida que quemaba. Pero ni eso lo detuvo. Siguió corriendo, siguió respirando como podía. Siguió porque sabía que si él caía, su hermanita no tendría a nadie. La lluvia lo acompañaba, como si el cielo mismo llorara con él. Y cuando por fin vio la luz tenue del puesto policial, apretó más fuerte a la niña contra su pecho y dio los últimos pasos con lo que le quedaba de fuerza. La abuela siempre decía que, cuando la vida nos pone a prueba, N, o importa el tamaño del cuerpo, sino el tamaño del corazón. Dionisio llegó hasta la puerta del puesto. Golpeó 1, 2, 3 veces. El guardia abrió sorprendido, y el niño, empapado, temblando, con la voz casi rota, solo alcanzó a decir: mi abuelo, mi mamá, mi hermana. Luego,
cayó al suelo. El guardia corrió a socorrerlo. Tomó a la niña, que seguía viva, ilesa, protegida, entre los brazos de su hermano. Pero Dionisio ya estaba muy herido. Lo llevaron al hospital. Hicieron lo posible. Pero su cuerpo no resistió. La abuela, cada vez que llegaba a ese punto, se quedaba un momento en silencio. Yo sabía que estaba rezando, aunque no dijera una palabra. Murió como viven los valientes, me decía, sin pensarlo, sin miedo, sin pedir nada a cambio. Y ahí hacía una pausa larga, porque sabía que lo más difícil de contar era lo que venía después. Dicen que al amanecer, el cielo se aclaró de golpe, como si la tormenta se hubiera llevado consigo toda la tristeza del mundo. El cuerpo de Dionisio descansaba envuelto en una manta, y su hermanita, aún dormida, respiraba tranquila en brazos de un policía. La noticia corrió como un rayo por todo 33. Los vecinos se acercaban incrédulos, tratando de entender cómo un niño tan pequeño había hecho algo tan grande. La madre de Dionisio, herida pero con vida, lloró al ver a su hijo sin aliento. Dicen que lo acarició en silencio y le prometió que su sacrificio no sería olvidado. La abuela, cuando contaba esa parte, bajaba la voz. Ese día, me decía, el Uruguay entero lloró. El cuerpo de Dionisio fue velado en la comisaría. Hombres y mujeres del campo, policías, maestros y niños de la escuela rural llegaron desde kilómetros para despedirlo. Algunos dejaron flores, otros apenas una oración. Pero todos, sin excepción, hablaban de su coraje. La prensa de la época lo llamó el niño héroe de 33. Los diarios escribieron sobre su valentía, sobre ese acto imposible que solo puede nacer del amor más puro. En Montevideo, los políticos discutían leyes y presupuestos. Pero por unos días, todo el país habló de Dionisio. El presidente de aquel entonces, Juan Campistegui, ordenó que se construyera un monumento en su honor y que el niño fuera sepultado con honores de héroe nacional. Nunca antes ni después, un niño de tan corta edad había recibido tal reconocimiento en Uruguay. Y mientras las campanas de 33 sonaban, la gente acompañó el pequeño féretro por las calles del pueblo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre los paraguas y el murmullo de los rezos. La abuela decía que hasta los pájaros parecían guardar silencio aquel día, porque cuando un corazón tan puro se apaga, me decía, hasta la naturaleza se inclina en respeto. Con los años, la historia de Dionisio se volvió parte de la identidad del país. Las maestras la contaban en las escuelas, los padres a sus hijos, y los abuelos, como la mía, la guardaban como un tesoro que debía transmitirse. Su tumba, en el cementerio de 33, empezó a recibir flores todos los días, primero de los vecinos, luego de gente de todo el país. Algunos iban a agradecerle, otros a pedirle protección. Con el tiempo, Dionisio se convirtió en algo más que un recuerdo, en un símbolo de fe, de coraje y de amor fraternal. En 1930, se erigió un monumento en su honor, con una escultura que lo muestra protegiendo a su hermanita. Allí, el bronce guarda para siempre la imagen del niño que no tuvo miedo. Cada 9 de mayo, decenas de personas viajan hasta allí, llevan flores, velas, banderas. Algunos rezan, otros simplemente se quedan en silencio, mirando el retrato del pequeño héroe que dio su vida por amor. Mi abuela decía que Dionisio no murió del todo, que mientras alguien recuerde su nombre, él sigue vivo en la memoria del país. A veces, cuando llueve en el interior, la gente dice que puede escucharse un eco en el viento, como el paso de un niño corriendo entre el barro, con una voz lejana que susurra: corre, hermanita. No tengas miedo, pasaron los años, y Uruguay cambió. El campo, las ciudades, las costumbres, todo pero hay cosas que el tiempo no borra, y el valor de Dionisio es una de ellas. Cada tanto, aparecen artículos, documentales, y hasta escuelas que llevan su nombre. Los niños aprenden su historia, y algunos dibujan su rostro sin haberlo visto jamás.
porque el héroe ya no pertenece solo a 33, pertenece a todos. En el museo del lugar se conserva una réplica de su medalla y fotografías antiguas que muestran su tumba rodeada de flores. No hay lujos, no hay mármoles, solo una cruz sencilla y el amor de un pueblo entero. Mi abuela solía cerrar el relato con una frase que nunca olvidé. Decían: cuando tengas miedo, acordate de Dionisio. Acordate que el valor no depende de la edad, ni del tamaño, ni de la fuerza, sino del corazón. Y después hacía una pausa larga, miraba por la ventana y dejaba que el silencio hablara por ella. Hoy, cuando cae la tarde y las nubes traen olor a lluvia, yo también recuerdo esa historia. Cierro los ojos y puedo imaginarlo, en un niño corriendo bajo el temporal, protegiendo a su hermanita con el alma, dejando atrás el miedo, la oscuridad, la duda. Y pienso que si Uruguay tiene un héroe verdadero, no lleva uniforme, ni espada, ni corona, solo un corazón limpio y el coraje de un niño que eligió el amor por encima de su vida. Por eso, cuando escuches la lluvia golpear el techo, quizás no sea solo agua, quizás sea el recuerdo de Dionisio Díaz, el niño que enseñó a todo un país lo que significa ser valiente. Si quieres escuchar más historias escalofriantes, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Gracias por acompañarnos en Relatos Nocturnos, donde la noche guarda los secretos más oscuros.